Comunicación de los riesgos para la seguridad de la información. Primero definiremos qué es entrada, acción y salida de la información. La entrada es toda la información sobre el riesgo obtenida a partir de las actividades de gestión del riesgo. La acción es la información acerca del riesgo que se debería intercambiar y o compartir entre la persona que toma la decisión y las otras partes involucradas. La salida es la comprensión continua del proceso y los resultados de la gestión del riesgo en la seguridad de la información de la organización. La guía para la implementación de la comunicación de los riesgos es una actividad para lograr un acuerdo sobre la manera de gestionar los riesgos al intercambiar y o compartir la información acerca de los riesgos entre quienes toman las decisiones y las otras partes involucradas. La información incluye, pero no se limita a la existencia, naturaleza, forma, probabilidad, gravedad, tratamiento y aceptabilidad de los riesgos. La comunicación eficaz entre las partes involucradas es importante, dado que puede tener un impacto significativo en las decisiones que se deben tomar. Las percepciones del riesgo pueden variar debido a las diferencias entre las estimaciones, los conceptos y las necesidades, los problemas y los intereses de las partes involucradas en cuanto se relaciona con el riesgo o los aspectos bajo discusión. Es particularmente importante garantizar que las percepciones que tienen las partes involucradas sobre el riesgo, así como sus percepciones de los beneficios, se pueden identificar y documentar, y que las razones de base se comprendan y traten claramente. La comunicación de riesgo se debería realizar con el fin de lograr lo siguiente: brindar seguridad del resultado de la gestión del riesgo de la organización, recolectar información sobre el riesgo, compartir los resultados de la evaluación del riesgo y presentar el plan para el tratamiento del riesgo, evitar o reducir la ocurrencia sobre la consecuencia de las brechas en la seguridad de la información debidas a la falta de comprensión mutua entre quienes toman las decisiones y las partes involucradas, brindar soporte para la toma de decisiones y obtener conocimientos nuevos sobre la seguridad de la información. Una organización debería desarrollar planes de comunicación de riesgo para las operaciones normales, así como para las situaciones de emergencia. La coordinación entre las personas principales que toman las decisiones y las partes involucradas se puede lograr mediante la formación de un comité en el cual pueda tener lugar el debate acerca de los riesgos, el tratamiento adecuado y la aceptación. Es importante cooperar con las unidades correspondientes de relaciones públicas o comunicaciones dentro de la organización para coordinar todas las labores que se relacionan con la comunicación del riesgo. Monitoreo y revisión de los factores de riesgo tiene sus tres definiciones, que son entrada, acción y salida. Y como entrada es toda la información sobre el riesgo obtenida en las actividades de gestión del riesgo. Acción son los riesgos y sus factores, es decir, el valor de los activos, los impactos, las amenazas, las vulnerabilidades, la probabilidad de ocurrencia. Se deberían monitorear y revisar con el fin de identificar todo cambio en el contexto de la organización en una etapa temprana y para mantener una visión general de la perspectiva completa del riesgo. Salida: alineación continua de la gestión de los riesgos con los objetivos del negocio de la organización y con los criterios de la aceptación del riesgo. Guía para la implementación. Los riesgos no son estáticos. Las amenazas, las vulnerabilidades, la probabilidad o las consecuencias pueden cambiar abruptamente sin ninguna indicación. Por ende, es necesario el monitoreo constante para detectar estos cambios. Esta actividad puede estar soportada por servicios externos que brinden información con respecto a nuevas amenazas o vulnerabilidades. Las organizaciones deberían garantizar el monitoreo continuo de los siguientes aspectos. Como punto número 1, tenemos los activos nuevos que se han incluido en el alcance de la gestión del riesgo. Punto 2. Modificaciones necesarias de los valores de los activos debido, por ejemplo, a cambios en los requisitos de negocios. Como punto 3.
las amenazas nuevas que podrían estar activas tanto fuera como dentro de la organización y que no se han evaluado. Punto 4. Probabilidad de que las vulnerabilidades nuevas o aumentadas puedan permitir que las amenazas exploten tales vulnerabilidades nuevas o con cambios. Punto 5. Vulnerabilidades identificadas para determinar aquellas que se exponen a amenazas nuevas o que vuelven a emerger. Punto 6. El impacto aumentado o las consecuencias de las amenazas evaluadas, las vulnerabilidades y los riesgos en conjunto que dan como resultado un nivel inaceptable de riesgo. Y por último, incidentes de la seguridad de la información. Las amenazas, vulnerabilidades o cambios nuevos en la probabilidad o las consecuencias pueden incrementar los riesgos evaluados previamente como riesgos bajos. Los factores que afectan a la probabilidad y a las consecuencias de las amenazas que se presentan podrían cambiar, como lo harían los factores que afectan a la identidad o el costo de las diversas opciones de tratamiento. Los cambios importantes que afectan a la organización deberían ser la razón para una revisión más específica. Por lo tanto, las actividades de monitoreo del riesgo deberían repetir con regularidad y las opciones seleccionadas para el tratamiento del riesgo se deberían revisar periódicamente. Monitoreo, revisión y mejora de la gestión del riesgo. El monitoreo y la revisión continua son necesarios para garantizar que el contexto, el resultado de la evaluación del riesgo y el tratamiento del riesgo, así como los planes de gestión, siguen siendo pertinentes y adecuados para las circunstancias. La organización debería garantizar que el proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información y las actividades relacionadas aún no son adecuadas en las circunstancias actuales y se cumplen todas las mejoras acordadas para el proceso o las acciones necesarias para mejorar la conformidad con el proceso se deberían notificar a los directores correspondientes para tener seguridad de que no se omite ni subestima ningún riesgo o elemento del riesgo y que toman las acciones necesarias y las decisiones para brindar una comprensión realista del riesgo y la capacidad para responder. Además, la organización debería verificar con regularidad que los criterios utilizados para medir el riesgo y sus elementos aún son válidos y consistentes con los objetivos, las estrategias y las políticas del negocio, y que los cambios en el contexto del negocio se toman en consideración de manera adecuada durante el proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información. Esta actividad de monitoreo y revisión debería abordar los siguientes aspectos: contexto legal y ambiental, contexto de competición, enfoque para la evaluación del riesgo, categorías y valores de los activos, criterios del impacto, criterios de evaluación del riesgo, criterios de aceptación del riesgo, costo total de la propiedad, recursos necesarios. La organización debería garantizar que los recursos para el tratamiento y la evaluación del riesgo están disponibles continuamente para revisar el riesgo, tratar las amenazas o vulnerabilidades nuevas o con cambios y asesorar a la dirección según corresponda. El monitoreo de la gestión del riesgo puede dar como resultado una modificación o adición al enfoque en la metodología o los instrumentos utilizados, dependiendo de cambios identificados, repetición de la evaluación del riesgo, metas del proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información, objetivo del proceso de gestión de riesgo en la seguridad de la información.